Buenas noches, soy Diego Cano y esto es Realidad Onírica. En el programa de hoy me gustaría hablaros de los misterios de la Luna, un satélite que no debería estar ahí, en palabras del propio Isaac Asimov, porque simplemente para haberse puesto en órbita un satélite tan grande alrededor de la Tierra, se tenían que haber dado unas circunstancias muy particulares, muchísimas casualidades para que un objeto de estas dimensiones se pusiera en órbita alrededor de la Tierra. Y si de ser así, de haberse puesto en órbita, su órbita no tendría que ser una órbita tan circular como la que tiene. Me refiero a órbita circular cuando la distancia máxima de la Tierra a la Luna y la mínima son muy similares, apenas varían un 12%. La distancia máxima a la Luna está en 406.000 kilómetros aproximadamente y la mínima en 356.000, si no me equivoco. Una diferencia de un 12-14%. Un objeto tan grande, al ser atrapado por la Tierra, tendría que haber formado una órbita mucho más elíptica, ¿no? Con mucha más diferencia entre su punto máximo y su punto mínimo, ¿no? de distancia de la Tierra a la Luna. Otra de las cosas que también son muy interesantes es el hecho de que la composición de este objeto, de la Luna, no se corresponde con ninguno de los objetos del sistema solar, ni planetas, ni asteroides, ni satélites de otros planetas. Su composición es muy diferente. Parece que no forma parte de este sistema solar, ¿no? Que se formó en otra parte, ¿no? Otra cosa muy curiosa es que además la densidad de la Luna respecto a la densidad de la Tierra es de un 60%, o sea, es mucho menor la densidad de la Luna. Y a pesar de que la Luna está compuesta por materiales diferentes que no están en su estado natural en la Tierra, el peso de estos materiales sí que es muy similar a los materiales de los que está formado la Tierra. Por lo tanto, si la densidad de la Luna es menor y los materiales de los que está compuesto la corteza de la Luna, que es de los que hemos tomado muestras, tienen un peso muy similar a los materiales de la Tierra, lo único que podemos deducir de esto es que la Luna tiene que ser hueca por dentro. Hueca, ojo, no me refiero a que no haya nada, sino que la densidad, que hay una capa externa, digamos, que es la que tiene mayor densidad y la interna tiene mucha menor densidad. Esto provoca, por ejemplo, que cuando algún objeto golpea sobre la superficie de la Luna está resonando durante horas a veces. Entonces se comporta como si fuera una especie de gong, como una especie de campana, ¿no? que resuena. De ahí estas teorías de la Luna hueca, de que dentro de la Luna puede haber una nave escondida que nos esté vigilando, controlando o ayudándonos, vete a saber. La verdad es que sería un camuflaje muy bueno y no sería nada descabellado. Está muy bien pensado, la verdad. Bien, otra cosa para mí, lo más interesante de todo y lo que sí que es irrefutable, es que los eclipses a nosotros durante toda la vida nos ha parecido muy normal que cuando nosotros estamos viendo un eclipse total, la Luna cubre exactamente el diámetro del Sol. La sombra que proyecta la Luna cubre exactamente la superficie del Sol bajo nuestra perspectiva. Claro, la casualidad para que esto suceda es asombrosa, es absolutamente imposible. No puede ser debido a una casualidad, porque para que esto suceda la Luna tiene que tener un diámetro exacto 400 veces menor que el Sol y estar a una distancia de la Tierra 400 veces más cercana que el Sol. A nuestra perspectiva, la Luna tiene exactamente el mismo diámetro que el Sol. Esto es impresionante.
no ocurre en ninguna otra luna del sistema solar y en ninguna otra luna que nosotros podamos haber descubierto en algún otro sistema planetario. En cualquier caso, para que esto suceda, fijaros que ya es muy complicado que la Luna se ponga en órbita alrededor de nuestro satélite, una luna tan grande. Solamente hay otra luna, otro satélite natural, que tiene un tamaño mayor que el de la Luna respecto a su planeta, que es Caronte, el satélite de Plutón. Este satélite es tan grande respecto a Plutón que arrastra al propio Plutón fuera de su órbita. Está continuamente entrando y saliendo de la órbita. También otra característica curiosa que tiene la Luna es su rotación síncrona. La rotación síncrona es el hecho por el que nosotros siempre vemos la misma cara de la Luna. De ahí lo de la cara oculta de la Luna y sus misterios y tal. Siempre vemos la misma cara porque la rotación es síncrona. La Luna gira a la misma velocidad que da una vuelta completa a la Tierra, ¿no? Esto sucede, fijaos, en el mismo Caronte, el satélite de Plutón, y en Mimas, en un satélite de Saturno. Por lo tanto, es algo que, bueno, tampoco es tan misterioso. Al final las inercias se van acoplando, se van ajustando y se crea este efecto a veces. Lo que sí que es muy curioso y muy extraño es que este satélite esté a una distancia exacta para que nosotros veamos los eclipses totales de Sol, de forma que la Luna cubra exactamente la superficie del Sol. Además de esto, que ya es impresionante, otra cosa muy curiosa y ya que es el no va más de las casualidades, es que el cono que proyecta de sombra sobre la Tierra, a ver si me puedo explicar bien, cuando nosotros vemos un eclipse de Sol, la Luna nos proyecta una sombra, la sombra total, la umbra que se llama, forma como un cono desde la Luna a la Tierra, ¿no? Imaginaos que forma un cono en el que se va estrechando hasta que llega a la superficie de la Tierra, y donde ese cono toca la superficie, ahí es donde se va a ver el eclipse total de Sol, ¿no? Pero ese cono, aunque ahí, claro, se tape la sombra, si continuase, si nosotros hacemos matemáticamente los cálculos de cómo continuase, la punta de ese cono de sombra llegaría prácticamente exacta al centro de la Tierra, con una diferencia de menos de 10 metros. Esto está calculado, no es que haya visto yo algún dibujo y me haya dejado guiar por eso. Hay cálculos en el que se llama plano de referencia, le llaman, que es exactamente como si cortáramos la Tierra por la mitad y de esa mitad mirar a la Luna. Bueno, pues el cono llegaría exactamente al centro de la Tierra, con una diferencia de unos 8,9 metros o algo así. Esto también es impresionante. Fijaos el cúmulo de casualidades, ¿no? Que parece que tiene que haber estado planeado esto. Bien, si miramos todas estas casualidades y además reflexionamos sobre el hecho de que este satélite es fundamental para la vida en la Tierra tal y como la conocemos, ¿por qué no buscar planetas con lunas que tengan esta coincidencia, esta casualidad? Porque ¿quién nos dice que no puede ser esto quizá una condición para la vida en la Tierra? Quizá es algo que desconocemos, que, bueno, es un fenómeno quizá natural, pero es el que provoca que exista vida. Otra cosa curiosa de la Luna, el de la teoría de la Luna hueca, si nos fijamos en los cráteres de la Luna, estos cráteres tienen una profundidad muy pequeña. Según los impactos, que además es curioso que la mayoría de los impactos estén en la cara oculta de la Luna, es como si estuviese protegiendo, ¿no? Bueno, pues estos cráteres tienen una profundidad aproximada como de unos 4 kilómetros como máximo. No va mucho más allá, 4 o 5 kilómetros quizás alguno. Cuando debieran de ser, en algunos impactos que son de más de 100 kilómetros de diámetro, de asteroides que han chocado contra la Luna, debiera de ser unos 25 kilómetros de profundidad. Y además, estos 4 kilómetros de impacto siguen la curvatura de la superficie de la Luna, como si la Luna estuviese recubierta de un caparazón muy duro, como si evitase que cualquier asteroide rompiese ese caparazón, ¿no? Esa cubierta, y en caso de romperse,
Claro, también está la teoría de que esto sucede porque cuando un asteroide penetra más allá de esa capa y la rompe, la lava del interior de la Luna saldría y recubriría esto y lo dejaría, ¿no?, a su forma. Pero el problema es que no habría habido lava suficiente para cubrir tantísimos cráteres como se han formado. Después, además, hay muchísimos más cráteres en la Luna que los que tendría que haber en la Tierra, a pesar de que la atmósfera nos protege y desintegrara la mayoría de los asteroides. Asteroides de un tamaño tan grande que han caído en la Luna tendrían que haber caído también en la Tierra una proporción muchísimo mayor. Solo hay unos 3 o 4 asteroides de un tamaño suficientemente grande como algunos de la Luna de unos 100 kilómetros de diámetro, ¿no? Es como si esos asteroides cayeron cuando la Luna no estaba en órbita sobre nuestro planeta. Es como si la Luna ya hubiese estado en órbita alrededor de algún otro planeta, también con rotación síncrona, y sobre su cara oculta hubiesen caído esos asteroides protegiendo el planeta. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que os haya parecido interesante. Todo esto son reflexiones. Pero bueno, los datos están ahí y me parece que es muy interesante y que se le debería dar un poquito más de importancia, aunque como es algo que es muy misterioso y que la ciencia no ha encontrado respuestas, ¿para qué hablar de ello, no? Es mejor decir que todo sigue el orden que está establecido, ¿verdad? En cualquier caso, espero que os haya gustado y hasta otra.